Vamos a saludar a continuación al licenciado Sergio Guzmán, docente de nuestra universidad. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Qué dice, estimado? ¿Cómo anda usted? Buen día. Muy, pero muy bien. Hoy nos trae un tema que nos va a presentar y nos va a contar en detalle. Wow. Y nos va a dar a conocer también. Yo le preguntaba recién cómo lo pronuncio. Es la cultura wok. Woke. Wok, sí. ¿De Wok, qué se trata? Significa ¿De qué despertar, estamos hablando? básicamente. Lo comprimimos, como decimos siempre, en 1931, plena crisis del capitalismo mundial, la caída post-caída de Wall Street, el derrumbe de Wall Street. Estados Unidos va a permitir que los jóvenes, para que se trasladen de un lugar a otro, puedan viajar de colados, llamémosle de polizontes, en los trenes, ¿sí? Bueno, así es que un grupo de jóvenes en Alabama, niños prácticamente adolescentes entre 13 y 18 años todos, 9 jóvenes de raza negra, esto es muy importante, van trasladándose así. Van a ser acusados, un grupo de jóvenes blancos, otros se lanza del tren y los acusa de que ha sucedido un delito en el tren. La policía y las autoridades van a detener este tren y ¿qué sucederá? Se los acusa a estos 9 jóvenes de haber cometido un delito sexual, de haber violado a 2 chicas de raza blanca. ¿Qué era lo que pasaba? Posteriormente van a ser juzgados con un juicio lleno de irregularidades y demás y van a ser condenados a cadenas que van desde la pena de muerte, desde allá arriba, hasta los 75 años. Imagínate todo la dureza con la que fue implementada la supuesta justicia en ellos. Se comprobó posteriormente que hubo muchas irregularidades y que las chicas que los habían acusado ejercían la prostitución. Si bien estaba permitido, decíamos hace un momento, viajar en los trenes bajo estas condiciones, lo que no estaba permitido era el ejercicio de la prostitución dentro de estos vagones. Bien, fueron acusados por esto. Esto fue en 1931. En 1938 un músico estadounidense, Lead Belly, un blusero y jazzista, va a componer precisamente un tema en donde va a mencionar y va a darle visibilidad a esta historia, ¿sí? Y ahí es donde por primera vez se pronuncia la palabra woke. ¿Qué quiere decir un despertar? Un estar alerta, un estar siempre... Ese es el músico precisamente quien vemos aquí. Mirá. Y compone un tema que se llama Scottsboro, porque fue en la localidad de Scottsboro, en Alabama. Scottsboro Boys, los chicos de Scottsboro, ¿sí? Entonces, ahí es donde visibiliza esta situación y de ahí en adelante el movimiento, van a ser un movimiento que ubica a toda esta cultura como un despertar, un estar alerta ante las injusticias raciales. Bien, tenemos de fondo la música. Y exactamente, este es el tema. ¿Y qué va a suceder? De ahí en adelante siempre va a estar presente que todo aquel, y se va a ubicar a todo aquel que se oponga a las injusticias raciales, que se manifieste, que esté atento, que esté despierto precisamente contra las injusticias raciales, se lo va a ubicar dentro del movimiento woke, del movimiento despertar. Bien. Me llama la atención, ya está bueno, ya, sí. Continuamos, Sergio, pero cómo en los Estados Unidos a estos movimientos que tienen mucho de movimientos sociales, si se quiere, sí, se los identifica como movimientos culturales. Es lógico, ¿no? Pero quizás acá no se nombran de esa forma cuando surge o nace algún tipo de movimiento de esa forma. Es muy pertinente lo que señalas, porque fíjate que un movimiento social se manifiesta y se cristaliza, estás reparando en un detalle que no es para nada menor, a través del arte. Por eso la importancia del arte. El arte es el canal vehiculizador que precisamente pone de manifiesto estas injusticias sociales. El arte es un lenguaje, indudablemente, y es un canal de denuncia. A través del arte se denunció una injusticia social y de ahí en más se conformó y se consolidó un movimiento social. Más acá en el tiempo y en las décadas más recientes ha servido para endilgarle con la manera más peyorativa a todo aquel que pronuncie y se manifieste en favor de injusticias raciales y de injusticias, y se le van sumando otras, de injusticias que tienen que ver, por ejemplo, contra violencia hacia minorías sexuales, que forman parte del movimiento woke, ¿sí? Bien, esto es muy importante porque en estos tiempos tenerlo presente, ¿qué pasa? Las derechas más conservadoras caen en una confusión, dicho esto entre muchas comillas, tal vez en una clara arbitrariedad, de señalar al wokismo o al wokeísmo
a este movimiento como que es de izquierda. Bien. ¿Por qué? Porque en definitiva se manifiesta contra todo lo conservador y lo que las derechas occidentales, las democracias occidentales de derechas, expresan que van en contra de sus propios intereses, ¿sí? Pero acá hay una confusión, porque la izquierda tradicionalmente, como lo sabemos, es decir, nace como luchas sociales, búsqueda de la igualdad y en definitiva la lucha de clases, ¿sí? Claro. Que había definido Marx, es decir, la historia es un ciclo repetitivo que se ha manifestado claramente en donde hay una constante puja entre los que tienen y los que no tienen, los opresores y los oprimidos, el amo y el esclavo, el señor feudal y el siervo de la leva, el capitalista y el proletariado, ¿sí? Entonces, cuando se zanjen todas esas luchas, va a haber una igualdad plena, ¿sí? Pero fíjate, ¿por qué decimos esto? Porque mientras que la izquierda es un movimiento que busca la igualdad, es un movimiento de características igualitarias, el wokismo es un movimiento de características identitarias que se identifica como un colectivo determinado que pueden ser las razas, las minorías sexuales y ahora les agregan todo aquello que vayan, dicen los conservadores, en contra de las democracias occidentales. Que quizás es una mirada más progresista o no, lo podemos ubicar ahí. Sí, desde luego, porque ellos, los conservadores, acusan al wokismo y lo señalan denostativamente como progres de izquierdas wokistas. Es decir, es una confusión y es una mezcla de categorías conceptuales verdaderamente que lo hacen a propósito. Se pueden trasladar a la Argentina tranquilamente. Pero tranquilamente, ¿por qué? Han habido expresiones del mismísimo presidente Milei en donde dice que él lucha contra el movimiento wokista. ¿Pero por qué? Porque él adscribe indudablemente, confusamente, sin duda, a la política, por ejemplo, de Trump. Trump es uno de los mayores difusores de esto. ¿Cuál es otro de los exponentes actuales que brega por la lucha del wokismo? Es precisamente nada más y nada menos que Elon Musk. ¿Sí? Claro. Elon Musk está en contra de este movimiento. ¿Pero por qué, Sergio? Mirá qué interesante. Ya sabemos de qué es dueño Elon Musk, de un sinfín de números de medios de comunicación, de las redes sociales y de, bueno, sus locuras como Tesla, los viajes al espacio, etcétera y demás. Bien, ¿qué dice él? Que este movimiento, el wokismo, lo que ha hecho en las personas, mirá qué atrevimiento que ha tenido, ha sido despabilar las ideas, despabilarse, despertarse precisamente y manifestarse en contra de todos aquellos medios de masa, los mass media o precisamente las plataformas de streaming. Claro. ¿Sí? Plataformas como Netflix, él acusa a que han perdido una gran cantidad de suscriptores producto de este tipo de movimiento. Él es dueño de una de estas plataformas, ¿sí? Claro. Entonces, hay detrás todo una intencionalidad en esto. ¿Por qué también? Aquellos que adscriben, y se les van sumando categorías, aquellos que adscriben, por ejemplo, a los movimientos que tienen que ver con las economías verdes, los movimientos ambientales, los que son perseguidos por cuestiones religiosas, por las minorías sexuales y demás. Todo ello conforma en una sola bolsa, según los conservadores, el movimiento wokista. Y es contra esa cultura contra la que hay que luchar, dicen los conservadores y las derechas más actuales. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque ha ganado Trump en Estados Unidos. Te iba a preguntar por eso. ¿Qué va a pasar? Claro, se considera un triunfo de la democracia occidental conservadora y de derecha por sobre este tipo de luchas. Bien. Pero mientras que, por eso hay una clara intencionalidad, y reitero esto e insisto con esto, porque mientras que el socialismo, la izquierda tradicional, brega por una lucha igualitaria, el wokismo brega por una lucha identitaria, de identificación racial, ¿sí? Y como bien reparabas vos en esto, las democracias de Latinoamérica transitan por otro tipo de proceso, salvo el caso de la República Argentina, que es un caso muy particular y muy específico de tratar por su composición racial, producto de las corrientes migratorias y demás. Es decir, nosotros nacemos con otra complejidad social. Lo que sucede en el resto de América Latina es que intentan acoplarse y han hecho los Estados Unidos específicamente esta batalla cultural una batalla occidental. Bien. ¿Sí? De esto se han prendido, de este anzuelo se han prendido algunos personajes como
la actual gestión de gobierno argentino. Claro, claro. Bueno, yo hablaba con usted fuera de micrófono sobre un libro, ¿no? Sí. que me gustó bastante en el último tiempo y que lo había leído online y que lo adquiría en papel. Y habla un poquito de esto, ¿no? Que es Contrahegemonía ya, de Nancy Fraser, que Sí. Es una destacada socióloga. Digo, cómo hay una crisis, y quiero ver si lo podemos relacionar, del capitalismo, aunque existan este tipo de triunfos, por ejemplo, de Trump, y por otro lado, cómo el progresismo también se ha quedado un poco en sus ideas, Claro. más en la identidad que en la acción. Exactamente. Vos sabés que, por ejemplo, el movimiento woke va a adquirir una nueva fuerza desde el triunfo de Obama. ¿Por qué? Porque en Obama se interpretaba los que adscribían al movimiento woke como que llegaron al cenit, llegaron a su triunfo. Se prometía, es un hombre demócrata, de raza blanca, que va a reivindicar nuestros derechos. Después la gestión de Obama claramente se dio que no era así. Entonces hay un reverdecer, hay un renacer nuevamente del movimiento woke, y aquí, desde hace una década, es cuando comienza nuevamente a tomar fuerza y lo identifican los conservadores como el enemigo a vencer, el enemigo cultural a vencer. ¿Ves que hay una expresión que se menciona mucho y de la que pocos reparan últimamente y que inclusive el de acá, el presidente de acá me refiero, la menciona a menudo, que es la lucha contra el marxismo cultural? Claro. Bueno, es todo esto que tiene que ver, es esta lucha contra este progresismo, contra estas ideas de ambientales, de raza, de género, sexuales, contra todo ese tipo de discriminaciones, es contra lo que hay que pelear. Y se lo señala con una mirada claramente peyorativa, pero es como decirte, sos villero. Claro. ¿Me entiendes? Salvando las distancias y las categorías, ¿ves? Viene con una carga claramente peyorativa. Bueno, esa carga subjetiva es la misma carga que los conservadores acusan al movimiento wokeista y decirte sos woke. Y lo hacen de manera denostativa y claramente desacreditadora.